y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Hoy es martes 8 de octubre del 2024. Vamos a hablar en primer término de una investigación del Código Vidrio respecto de cómo 3 firmas de papel exportaron 268 millones de dólares en oro y que habían presentado informes maquillados. Dice esta investigación que en el 2023, 3 pequeñas empresas mineras de oro en Ecuador exportaron estos 268 millones de dólares en oro a los Emiratos Árabes Unidos y la India, 20 veces más que en el 2022, según una investigación de Mongabay y Código Vidrio. La cantidad de oro que las empresas afirman haber procesado no tiene sustento técnico según expertos de la industria. Las inspecciones de sus concesiones no muestran indicios de que hubo operaciones formales de minería. Más del 35% de las exportaciones de oro de Ecuador proviene de empresas mineras de oro a pequeña escala, pero las irregularidades en su origen, permisos y operaciones, así como una crisis continua en la capacidad de monitoreo de las autoridades, sugieren que la mayoría de estos actores están comercializando oro de fuentes ilegales. La investigación de Código Vidrio da cuenta que las autoridades aprobaron permisos de exportación principalmente sin verificación en el sitio. ¿Cómo otorgan permisos sin verificar la autoridad? Esta es una irresponsabilidad. Añade esta investigación, aunque el registro minero del país fue suspendido en el 2018, la agencia a cargo continuó aprobando concesiones mineras. Hay 150 comercializadoras que registran direcciones inexistentes sin un RUC actualizado, por lo que se presume que son de papel. La mayoría no tiene empleados. Eso se identificó tras controles del SRI a la actividad económica de cerca de 200 contribuyentes dedicados a la minería. Bien, iniciamos el diálogo con Arturo Torres de Código Vidrio a propósito de esta investigación realizada entre Código Vidrio y Mongabay. Le damos la bienvenida a Arturo. ¿Cómo se detecta estas exportaciones por 260 millones de oro de supuestas firmas de papel que lograron vender a Emiratos Árabes Unidos y a la India este oro? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo llegan al oro? ¿Cómo explotan? ¿Qué hace la Agencia de Regulación y Control? ¿Cómo dan los permisos, las autorizaciones para la explotación minera? Arturo, buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante tener en cuenta que después del 2020, el gobierno de entonces decidió eliminar la Agencia de Regulación y Control Minero, la ARCOM, y fusionar las 4 agencias que controlaban hidrocarburos, energía y también el sector minero en una sola, que es la Arsenir, que estuvo vigente o existía hasta agosto pasado, cuando el actual gobierno volvió a crear estas agencias de regulación específicas, porque en los 4 años que siguieron a la pandemia hubo un despunte de minería ilegal, aprovechando precisamente que se eliminan las agencias, y en concreto la Agencia de Regulación y Control Minero, y vemos también que el fenómeno, hay una mutación del narcotráfico, que hay un boom del narcotráfico, empieza a salir mucha más cocaína desde Ecuador,
hay 2 carteles o 3 carteles que están operando en el país, sacando la cocaína hacia Europa y a Estados Unidos, pero también hay un giro en el negocio, por así decirlo, en el negocio criminal, porque los narcotraficantes y organizaciones criminales empiezan a ver en el oro esa moneda importante de cambio para lavar los recursos provenientes del narcotráfico. Aprovechan la circunstancia de que caen los controles mineros por la extinción de la agencia de regulación, y evidentemente después de la pandemia hay una pauperización de las zonas donde hay actividad minera, ya los recursos caen, pero entonces empieza a estimularse la minería ilegal, y de la mano empiezan también a generarse el arco minero, que comprende la explotación del mineral hasta el procesamiento y el envío hacia diferentes países en el exterior. Esto empieza a crecer con los años, ¿no es cierto? Y las organizaciones criminales empiezan a crear estructuras que les permitan invertir los recursos del narcotráfico en oro, porque el oro además se convierte en el bien más apreciado, porque empieza a tener precios récords en el mercado internacional, y ahora mismo un lingote de oro puede costar $1.000.000. Entonces, hay esta transición y esta diversificación económica de las organizaciones criminales, que invierten en oro porque ven toda la facilidad que existe desde una agencia de regulación y control que ya no existe, y por lo tanto hay una facilidad impresionante, no solamente para acceder a la minería ilegal a través al mineral, es decir, al oro que luego se procesa en las plantas de procesamiento, y finalmente se exporta con facilidad hacia diferentes destinos. Inicialmente, Miguel, la tendencia era que el oro se exportaba hacia Estados Unidos y hacia Suiza, pero a partir del año 2023, 2022, esos destinos empiezan a ser Emiratos Árabes y Dubái concretamente, y la India. Toda esta cadena de producción entra en control de algunas organizaciones criminales, y estas organizaciones criminales son las que empiezan también a crear empresas de papel, empresas que solamente, porque tienen muchas facilidades para aprobar, para crear empresas. No hay que olvidar que en el 2020 también se crea esta figura de las SAS, de las Sociedades de Acción Simplificada, en las cuales cualquier persona, para apoyar, la idea del gobierno era apoyar los pequeños emprendimientos precisamente para sortear la caída económica y la depresión económica a nivel general. Y las SAS se pueden crear con $1 de capital. Los controles a las SAS son mínimos, ¿no es cierto? Y prácticamente en este momento en el país hay cerca de 4.000 SAS, y se ha comprobado que estas sociedades de acción simplificada son el espacio ideal para el lavado de dinero. Entonces, muchas de las empresas, o algunas de importantes empresas exportadoras, comercializadoras de oro, son SAS. Todos estos mecanismos, como decía hace un momento, son identificados, aprovechados por organizaciones vinculadas al crimen transnacional, y logran tener el control completo de la cadena, desde la explotación y acceso al mineral obtenido de la minería ilegal, hasta el procesamiento y exportación hacia diferentes destinos, sin que exista una verificación de que lo que ellos están declarando, exportando, sea real. O sea, porque no hay verificación, los organismos de control no están en capacidad de hacerlo, la superintendencia de compañías no verifica las actividades de estas empresas de una manera mucho más permanente y sólida. La UAFE no hace su trabajo, no investiga, no hay alertas, aunque el Servicio de Rentas Internas también intenta como
mandar información sobre las empresas que no están actualizando su RUC, que tienen irregularidades, pero como no existe un control cruzado ni las entidades colaboran para investigar estos fenómenos que ahora están vinculados a la exportación de oro, que de lo que hemos podido corroborar proviene de fuentes ilegales. Entonces, este fenómeno tiene que ver con dos variables, Miguel. Uno, la laxitud en el control y también la participación de agentes del Estado en estas que dan información y juegan a favor de estas actividades delictivas. Y por el otro lado, esta creciente inversión del crimen organizado en oro. Entonces esto nos configura un panorama complejo que entiendo que está tratando de ser solucionado e identificado ahora mismo por la Agencia de Regulación y Control, que se volvió a crear desde agosto pasado. En esta investigación muy sustentada e ilustrada, Arturo, ¿cómo se pudieron aprobar permisos de exportación sin verificación en el sitio? ¿Cómo puede hacerse esto? Sí, es increíble, Miguel, porque no hay un reglamento, es decir, el reglamento que existe para la aplicación o para la extensión de permisos, por ejemplo, de exportación, de los certificados, porque lo que hace una comercializadora de oro es básicamente levantar información en documentos digitales que se pueden adjuntar al sistema que tiene la agencia de regulación. Entonces, yo lo que hago como exportador es llenar unos documentos, ¿no es cierto? Pero nada de lo que esté escrito, Miguel, por increíble que parezca, se verifica. Es decir, yo puedo decir cualquier cosa que se me ocurra y como ya tengo una licencia de comercialización, esa es la patente de corso para hacer cualquier cosa. Eso es lo que ha venido ocurriendo sobre todo estos 3 últimos años, en los cuales, por esta capacidad mermada de la agencia de control, de las agencias y del gobierno, esencialmente no hay capacidad para hacer verificaciones in situ, para comprobar, por ejemplo, que existe producción minera en los lugares donde yo como exportador estoy diciendo que estoy obteniendo el oro porque la mayoría dicen tener o tienen unas concesiones mineras, pero resulta que en los sitios donde están las concesiones no hay minas, no hay producción minera, no hay tampoco desechos mineros. Y todo esto, Miguel, lo insólito es que uno se puede percatar de la información que se accede, ¿no es cierto? No solamente haciendo verificaciones a través de las zonales, que son las autoridades zonales son las que deben hacer ese trabajo, pero a través del catastro minero hay una aplicación que les permite a las autoridades verificar qué es lo que está pasando en la zona. Y uno puede constatar, por ejemplo, que en las zonas donde hay concesiones están poblados, hay ríos, o sea, es bastante improbable que pueda existir actividad minera que justifique la producción que los comercializadores, algunos comercializadores, tampoco quiero generalizar porque esto tiene que ver con comercializadores que hablan de concesiones de la pequeña minería, ni siquiera de la gran minería, y ese es otro punto importante porque, Miguel, el año 2023 marca un quiebre porque la pequeña minería supera a las cifras y a las sumas de exportación de la gran minería, ¿no es cierto? O sea, es increíble que esto ocurra y la única justificación es que la minería ilegal entró de lleno a este arco de producción para superar la producción que concretamente Aurelian es la empresa que exporta más oro en el país. Ahora esa tendencia nuevamente está volviendo a su equilibrio. Los datos de este año nos hablan de eso, de que la pequeña minería ya no supera a la gran minería como ocurrió en el año 2023. Entonces es una conjugación de todo esto. No hay controles. La autoridad está mermada en su posibilidad y en su capacidad de hacer auditorías in situ.
También hay autoridades que por miedo no hacen su trabajo, porque hablamos de organizaciones vinculadas también a los GDOs, a estos grupos delincuenciales organizados que también controlan la minería ilegal en algunas zonas del país. Y unos por miedo, otros porque son parte de esta corrupción, no hacen su trabajo. Y evidentemente esa es la fórmula perfecta para que se estimulen actividades ilegales de exportación de oro. ¿Cómo entender, Arturo, en esta investigación que aunque el registro minero del país fuera suspendido en el 2018, la agencia a cargo continuó aprobando concesiones mineras? ¿Cómo entender esto? Sí, eso precisamente, Miguel, es un tema que está en investigación de la Fiscalía, que el mes pasado hizo unos allanamientos en la agencia de regulación y control, para precisamente tratar de entender cómo es que se aprobaron, primero, cómo es que se han aprobado tantas concesiones y la forma en que se aprobaron las concesiones, a quién se otorgaron los títulos mineros, ¿no es cierto? Porque el catastro, efectivamente, en lo formal, se cerró en el 2018, pero desde el 2018 hasta la época, como no hay ningún control ni verificación de las cosas que hacen los operadores mineros, ellos lo que se valen, por ejemplo, de procesos judiciales para que las concesiones que no se les ha dado, que están en trámite y quedaron pendientes en el 2018, luego se activen por la vía judicial. El otro mecanismo tiene que ver con que yo, como concesionario, como titular minero, también traspaso mis acciones o mi título minero a través de una notaría, y eso básicamente le otorga el título a otra persona. Ese es uno de los mecanismos que se han utilizado, de lo que yo tengo entendido, y sobre todo tiene que ver con todos estos artilugios, con todas estas leguleyadas, a que aprovechan todos los vacíos que existen para precisamente acceder a las concesiones. Primero, acceden a las concesiones. Yo, que tenía una concesión, y eso ha ocurrido, nosotros pudimos precisamente en la investigación establecer que una concesión que era del 2013, el titular minero la traspasa en el año 2022 a una de las empresas que nosotros pudimos investigar a fondo, pese a que esta empresa era una sociedad de acciones simplificadas, que recién se crearon en el año 2020. Sin embargo, ahora aparece como una concesionaria de un título minero. Esto no se entiende ni se explica muy bien, pero solamente con el hecho de que es tan fácil y nadie se encarga de establecer las reglas y los límites de que un titular minero no puede traspasar vía notaría su concesión a cualquier persona. No hay ningún seguimiento de quienes están adquiriendo las concesiones. No se verifica de dónde obtienen los recursos, cómo impulsan la producción, cómo justifican esa gran producción que deben tener para producir el oro que se enviaron concretamente estas tres empresas en las que nosotros nos hemos enfocado, a pesar de que hicimos una revisión de decenas de empresas para establecer el patrón y el mecanismo que utilizan. Entonces, lo que llama la atención, Miguel, es que precisamente todos estos mecanismos son bien conocidos por los gobiernos de turno, y digamos que no ha habido como una decisión frontal para, en medio de todas estas coyunturas, enfrentar esta ola de corrupción que se tomó el sector minero, que aprovechó estas circunstancias para básicamente, hablamos de que de cerca el año 2023, la minería ilegal, la pequeña minería llega casi a 1.600 millones, no quiero dar la cifra de memoria, pero el dato correcto es que por primera vez desde el 2020 las exportaciones de los productores de oro a pequeña escala alcanzaron los 1.260 millones de dólares.
esto es del 2023, superando a los 1.170 millones de dólares en envíos de la gran minería que como decía hace un momento, está a cargo de Aurelian, que es la única empresa a esta escala. Entonces, de esto estamos hablando, Miguel. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, es un negocio impresionante que, por cierto, también deja regalías al Estado cuando es legal. El Estado tuvo cerca de 214 millones de dólares de regalías el 2023 por las empresas que digamos que están declarando a través del SRI, pero buena parte de ellas no declaran, son firmas que no existen, son firmas fantasmas, no tienen trabajadores, no están registrados ni siquiera algunas en el IES. Entonces es un sinnúmero de elementos que nos hablan de cómo se fue configurando un esquema para perjudicar al Estado que se ha debilitado absolutamente y podría estar bien obteniendo recursos para toda la crisis que tenemos a nivel económico, Miguel. Arturo, ¿y cómo los organismos de control pueden permitir estas empresas de papel sin empleados cuando el SRI determina el pago de impuestos? ¿Cómo pueden mantenerse en estas condiciones sin que el Estado, a través de sus organismos de control, les pueda caer todo el peso de la ley? Sí, se creó, existe pues un organismo que se encarga de descentralizar toda la tarea contra la minería ilegal, que es el SECMI, que tiene esa función, es decir, integrar las acciones de diferentes organismos de control, como el SRI, la Unidad de Análisis Financiero, la Policía, Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, incluso el Ministerio de Ambiente, que es el que también otorga licencias o no otorga. Entonces, esta comisión en la práctica no ha servido para nada porque hay intereses demasiado cruzados, las autoridades cada una camina por su lado, totalmente desarticulados. Ha sido imposible cuajar actividades permanentes y sistemáticas para lograr efectivamente erradicar, primero, todos estos brotes de ciertos casos descomunales de minería ilegal, como el caso de Camilo Ponce Enríquez en Napo, en Yutsupino. En Buenos Aires sigue la minería ilegal, ¿no es cierto? Otra cosa es que no se conozca, pero los mineros ilegales con los GDO siguen sacando muchísimo oro de Buenos Aires, aprovechando de nuevo la corrupción que existe, porque ese material sale por las principales vías del país y claro, ellos tienen el poder para corromper autoridades y ese mineral llega hasta el sur del país para ser procesado, convertido en oro y exportado. Entonces, ese creo que es uno de los factores principales, Miguel, que está fomentando y ayuda y estimula a las actividades delictivas alrededor del comercio de oro, de la producción de oro, porque el Estado no tiene ninguna estrategia coherente en este momento que nos permita decir que todos están trabajando los organismos de manera cohesionada para investigar quiénes están detrás, qué organizaciones, cuáles son las estructuras que funcionan detrás de este negocio millonario del oro. Y llama mucho la atención, Miguel, porque las alertas se han dado hace algún tiempo y este último año, periodísticamente, las denuncias han sido también pormenorizadas. Yo quiero recordar y también recomendar el trabajo que hizo también en ese sentido Plan B, y Miguel, usted pudo conversar también con Juan Carlos. Ellos también mapearon este tema sobre las empresas fantasmas. Nosotros también hemos profundizado en esa misma línea porque creemos que es un problema muy complejo, muy grave,
que lo único que está destapando es la inutilidad del Estado para poder controlar una actividad como la minería ilegal, que no solamente está lucrando a todo nivel, sino que está acabando con los ecosistemas, está acabando con las comunidades porque las está sometiendo a sus lógicas criminales y está generando unos cambios en todos esos sectores que son irreversibles, Miguel, porque la contaminación que genera la minería ilegal por el mercurio, por todos los químicos que se utilizan de forma ilegal sin ningún control del Ministerio de Ambiente, que en general estas concesiones o estas empresas vinculadas a la minería ilegal no cumplen nada, entonces no hay ningún parámetro y tampoco las autoridades del Ministerio de Ambiente en los últimos años, no hablo de esta administración porque entiendo que esta administración ya está trazando una hoja de ruta para enfrentar de una manera mucho más frontal y coherente y fundamentada el tema de las concesiones o las empresas que no tengan permisos ambientales, las licencias ambientales para operar, no van a operar. Se están, creo yo, ya articulando operaciones, pero esto esperemos que ocurra, porque siempre, como hemos visto, Miguel, hay demasiados intereses que también se filtran y penetran en el Estado, y estos operadores son precisamente los que impiden que cualquier acción coordinada sea exitosa. Ese es un grave problema que hemos visto de manera recurrente desde el gobierno de Lenín Moreno, cuando tuvimos esta primera gran intervención en Buenos Aires, cuando se desalojaron a cerca de 7,000 mineros ilegales de esa zona con esta intervención masiva de militares y policías, pero como no hubo una política de sostenimiento de esas acciones, los mineros volvieron, los mineros ilegales, los grupos delictivos volvieron y siguen lucrando de una concesión que está entregada a una empresa formal y legalmente establecida que no puede ejercer su derecho a explotar o a producir el oro que está en esa zona. Arturo, dos temas finales por ahora. El uno, si estos productores de oro a pequeña escala alcanzaron los 1.200 millones, 60 de dólares en el 2023, que superaron a los envíos formales de la empresa Aurelian, 1.170, ¿cuánto paga en impuestos a Aurelian y cuánto pagan estas pequeñas empresas en estas condiciones? Claro, Miguel, eso es clave porque exactamente la carga mayor está para quienes hacen bien su trabajo, para las empresas que cumplen con la ley, porque claro, las empresas legales tienen que pagar tributos, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar empleados, tienen que hacer todos los esfuerzos para, en medio de una situación crítica y ahora agravada por esta situación del tema de falta de energía, todo eso le pone una inferioridad de condiciones a todos los que están haciendo actividades legales, frente a quienes se dedican a lucrar de lo ilegal y de lo delictivo, porque ellos no pagan impuestos, porque ellos no tributan, porque no contratan empleados, no pagan al seguro social. Entonces, es inmensamente descomunal, o es descomunal la diferencia del beneficio, porque las empresas que hacen esto de manera ilegal no están cumpliendo con sus obligaciones, porque al final, primero, Miguel, como se obtiene buena parte de estas exportaciones en estas empresas o firmas que están siendo investigadas, por cierto, porque el SRI ya está investigando a las empresas que básicamente tienen patrones de no existir, de ser fantasmas, ya ha venido investigando esto, y claro, por un lado, aunque formalmente dan ciertas regalías, por el otro lado, como no tienen empleados, entonces no cumplen con sus obligaciones con el IES, como no tienen empresas formales realmente, como no tienen una actividad
de una compañía ejerciendo o haciendo actividades de producción o de explotación minera en los sitios, entonces tampoco tributan o invierten, ¿no es cierto?, en mejoras o en producción. Y en pocas palabras, lo que ocurre es que hay una gran diferencia entre lo que se les exige a las empresas formales y todo lo que se les deja pasar a las ilegales, empezando porque no hay ningún control efectivo que impida y que frene esto, aunque, Miguel, también hay que mencionar que en la Agencia de Regulación y Control precisamente ya se están, de lo que yo conozco, trabajando en algunos ajustes, reglamentos para precisamente filtrar mucho más lo que están haciendo estas empresas, impedir que estas empresas de papel sigan ejerciendo sin que justifiquen realmente que lo que obtuvieron para exportar provenga de fuentes lícitas, que es lo que se debía hacer hace mucho tiempo, pero como decía hace un momento, hay demasiados intereses detrás de esto y que esta configuración y estas estructuras tienen también operadores en el sector estatal y eso beneficia estas actividades ilícitas. Claro, habrá que esperar también el resultado de los allanamientos de esa investigación que realiza la policía y la fiscalía, cuando el pasado mes de septiembre allanaron la Agencia de Regulación y Control y llevaron materiales para investigación. Finalmente, Arturo, estos recursos que salen del oro van a ese tonel sin fondo a la caja fiscal. ¿Qué se hace con esos recursos que salen producto de la explotación de oro? Exactamente, Miguel, creo que es una buena observación, una buena puntualización. Sería bueno que nos digan que hacia dónde se revierten esas regalías, que como decía son de cerca de 220 millones de dólares, fueron el 2023, un poco más. Tengo el dato concreto, pero sí son significativas las regalías que deja el sector minero, y ya el minero en general, el que hace las cosas por la derecha, digamos, como debe ser, pero como este tema minero es un tema opaco, que no se ha transparentado demasiado, mejor dicho, entonces no sabemos cómo, por ejemplo, eso debería revertirse. Miguel, es insólito que hasta inicios de este año, el presupuesto de la Agencia de Regulación y Control Minero era de $8,000, Miguel. $8,000. O sea, si había regalías el 2023 de cerca de 220 millones de dólares generado por las empresas, lo mínimo que se debió hacer es disponer que por lo menos un porcentaje de un 10 o 20% de esas regalías pase a la Agencia de Regulación para que puedan ejercer sus labores de control. Y sin embargo, eso nunca ha pasado, Miguel. Así de insólito es este tema. Muchas gracias, como siempre, Arturo Torres, muy sobrio, sobre investigación que presenta Código Vidrio sobre esta explotación de la minería en el Ecuador y la exportación de oro. Arturo, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias a usted, Miguel. Un excelente día. Muy buen día. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad. Invitados 3 asambleístas: Jorge Peñafiel de Construya, Dean Castro de ADN, Sofía Sánchez del Partido Social Cristiano, para hablar sobre los grandes desafíos de la Asamblea Nacional. No nos olvidemos que estamos en un proceso electoral y también por la salida de asambleístas tiene que nombrarse al primer vicepresidente en las próximas horas. ¿Quién será el ungido? Veamos cómo van estos acuerdos, estas alianzas al interior de la legislatura ecuatoriana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.